En Statesboro, una pequeña ciudad universitaria en Georgia, conocida por su hospitalidad, ocurrió un incidente que sacudió a los residentes. Danielle Davis, una joven de 19 años, fue encontrada en su habitación en el dormitorio de la universidad en circunstancias que causaron seria preocupación a las autoridades. Los estudiantes estaban inquietos y temían por su seguridad. Los investigadores entendieron la necesidad de resolver el caso rápidamente. Sin embargo, el motivo del incidente seguía sin estar claro. Danielle era una personalidad popular y destacada en el campus, una estudiante sin enemigos evidentes. Llevaba solo 3 meses en la universidad, pero ya se había convertido en una figura conocida. Para su 18º cumpleaños, se había comprado un Mercedes deportivo con el dinero que heredó de su abuela. Sus amigos notaron su habilidad para divertirse y su risa fuerte, aguda y alegre que atraía a la gente. En el otoño de 2009, Danielle comenzó su primer año en el Ogeechee Technical College. Rápidamente hizo muchos amigos y se convirtió en una invitada frecuente en las fiestas estudiantiles. Su carisma atraía tanto a chicas como a chicos, incluido un admirador inestable de Savannah. A pesar de su activa vida social, Danielle no descuidaba ni sus estudios ni a su familia. Planeaba pasar las vacaciones de invierno cuidando de su madre Stephanie después de una cirugía cardíaca. Fue la salud de su madre lo que inspiró a Danielle a estudiar medicina. Sin embargo, la joven no sospechaba que su amabilidad y apertura podrían llevar a consecuencias inesperadas que cambiarían su vida de manera imprevista. El martes, 8 de diciembre de 2009, prometía ser un día agotador para Danielle y su familia. La madre de la joven, Stephanie, se preparaba para una cirugía cardíaca seria y quería ver a su hija antes de la operación. Danielle tenía una agenda llena. Debía presentar un examen por la mañana y luego dirigirse de inmediato al hospital, que estaba a 3 horas de distancia. Stephanie estaba muy preocupada y encontraba consuelo en la idea de que su hija pronto llegaría para apoyarla. Con Stephanie estaba su madre, Dale. Ambas mujeres esperaban con impaciencia la llegada de Danielle. Pero cuando llegó la 1 de la tarde y Stephanie debía prepararse para la operación, la joven aún no había aparecido, y su teléfono móvil no respondía a las llamadas. Stephanie llamó 5 o 6 veces, y Dale lo hizo tantas o incluso más veces, pero Danielle no respondió. Fue entonces cuando comprendieron que algo imprevisto debía haber sucedido. Era completamente inusual que Danielle no apareciera, ya que siempre estaba presente cuando su madre tenía procedimientos médicos. Dal comenzó a temer lo peor. Sospechaba que Danielle podría haber sufrido un accidente de tráfico, ya que sabía que la joven se había acostado tarde para estudiar para el examen y podría haberse quedado dormida al volante. Las últimas palabras de Stephanie antes de ser llevada a la sala de operaciones fueron: «Encuentra a Danielle. Algo no está bien». Dale se puso manos a la obra de inmediato para cumplir la petición de su hija. Llamó a la administración de la residencia donde vivía Danielle y pidió que la buscaran y comprobaran si todo estaba bien, explicando la situación. La administración prometió devolver la llamada en media hora. Hacia las 3 de la tarde, el investigador Jody Stafford recibió una llamada urgente. El administrador de la residencia había encontrado a Danielle en su habitación en circunstancias que provocaban seria preocupación y había llamado de inmediato a los servicios de emergencia. Stafford se apresuró al lugar de los hechos sin saber qué esperar. En su departamento de policía rara vez se recibían informes de tales casos. Normalmente los servicios de emergencia llegaban primero, y en el 99% de los casos, determinaban que las causas eran naturales. Stafford incluso sospechaba que el administrador de la residencia podría haberse equivocado. Sin embargo, cuando el oficial llegó al complejo residencial, rápidamente se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había supuesto inicialmente. En la escena del crimen,
El oficial Stafford se encontró con el profundamente consternado administrador del edificio y su colega frente a la habitación de Daniel en el segundo piso. Era evidente que habían sido confrontados con algo extremadamente perturbador. La mujer apenas podía contener sus emociones, mientras que el hombre parecía estar en estado de shock, con una expresión ausente en su rostro. El administrador explicó que, cuando Daniel no respondió, entró con su llave de servicio y, tras ver la situación, salió inmediatamente de la habitación. Cuando el oficial entró al dormitorio, entendió la razón de su estado. La habitación mostraba signos de un incidente grave en el que Daniel había estado en peligro. Estaba tendida en el suelo junto a la cama, parcialmente cubierta por varios objetos, lo que daba la impresión de un intento de ocultar algo. Después de retirar cuidadosamente los objetos, los oficiales notaron que la ropa de Daniel estaba desordenada y su rostro presentaba signos de lesiones. En la escena del crimen, los investigadores descubrieron algo extraño que indicaba una agresión extrema por parte del perpetrador, debido a las claras marcas de presión en el cuello. El hallazgo más inquietante fue un lápiz mecánico que se encontró en una posición peligrosa y obstruía la respiración normal de Daniel. Daba la impresión de que alguien intentaba intencionadamente causarle un daño grave. Los investigadores se enfrentaron a las preguntas: ¿cómo pudo ocurrir un hecho tan terrible y quién podría hacerle algo así a una estudiante inocente? El 8 de diciembre de 2009 ocurrió un trágico incidente con Daniel Davis en un apartamento estudiantil del Instituto Técnico Ogeechee. La impactante noticia se difundió rápidamente por todo el campus y desencadenó una ola de preocupación y miedo. Una reportera del periódico Holly Deal Brock notó que hacía mucho tiempo no había observado tal nivel de temor entre los residentes. Los estudiantes estaban asustados y plantearon muchas preguntas sobre su seguridad. Temían que un delincuente peligroso pudiera estar al acecho en la zona. Sin embargo, su preocupación no era nada en comparación con los profundos sentimientos de la familia de Daniel, que no podía entender quién y por qué había podido hacerle daño a su hija. La investigación fue asignada al fiscal y al experimentado investigador Jake Wynn. La situación se complicaba por el hecho de que era semana de exámenes y todos los estudiantes, incluidos los posibles testigos, pronto regresarían a casa para Navidad. Por lo tanto, era extremadamente importante llevar a cabo todos los pasos necesarios de la investigación en el menor tiempo posible. Los estudiantes que aún estaban en el colegio organizaron una vigilia improvisada frente a la habitación de Daniel. Cuanto más tiempo pasaba la policía en la escena del crimen, más personas se reunían alrededor. Algunos rezaban, otros no podían contener las lágrimas. Inesperadamente para la policía, un grupo de estudiantes sombríos ofreció una posible pista. Dos jóvenes, Gerard Cook y Kurt Haidt, se acercaron a los investigadores y relataron que habían pasado la noche anterior con Daniel. Este fue un momento clave, ya que ellos fueron de los últimos en verla con vida. Los amigos de Daniel contaron que la noche anterior la habían visitado, junto con su viejo compañero de escuela, Daryl Priestley. Aunque no eran amigos cercanos, Daniel, estando lejos de casa, consideraba a Daryl como uno de los suyos. Provenían de la misma ciudad, lo que facilitaba su comunicación en comparación con nuevos conocidos. Gerard y Kurt estaban conmocionados por la noticia de lo sucedido con Daniel y proclamaron su inocencia. Sin embargo, a pesar de su declaración voluntaria, los investigadores no los excluyeron de la lista de posibles sospechosos. En la investigación de un incidente grave, es importante encontrar una confirmación independiente de las declaraciones de cada testigo, por lo que sus palabras no fueron aceptadas como ciertas sin una verificación adicional. Gerard y Kurt, con la esperanza de ayudar en la investigación, contaron a los detectives en detalle los eventos de la noche anterior.
Llegaron junto con Daryl Priestley a casa de Daniel alrededor de las 6 de la tarde. Gerard necesitaba recoger su coche, que estaba estacionado fuera de la ciudad, y Daniel se ofreció a llevarlos. Después de aproximadamente una hora, regresaron a la habitación de Daniel, donde decidieron pasar el tiempo viendo la televisión y recuperándose de la agotadora semana de exámenes. Según dijeron, Daniel recibió a los invitados con alegría. Los chicos se fueron alrededor de las 10:30, dejando a Daniel de buen humor. A pesar de la aparente sinceridad del relato de Gerard y Kurt, los investigadores decidieron revisar sus declaraciones más a fondo. Solo Daryl Priestley pudo confirmar sus palabras, pero resultó difícil encontrarlo. El detective intentó contactarlo durante varias horas, pero sin éxito. Mientras tanto, llegaron los resultados del examen médico. Refutaron las suposiciones iniciales sobre la naturaleza del incidente, lo que trajo cierto alivio a la sociedad y a la familia de Daniel. El análisis mostró que el trágico desenlace fue causado por una interrupción en la función respiratoria, provocada por una acción externa con uso de fuerza física. Esta información permitió a los investigadores comprender mejor las circunstancias del incidente, aunque no mitigó su tragedia para los seres queridos de Daniel. Un hallazgo clave fue el descubrimiento de células de piel en el arma del crimen, lo que dio esperanza a los investigadores de identificar al culpable mediante un análisis de ADN. Algunos detalles revelados durante la investigación confundieron a los investigadores. En particular, les intrigó la cuestión del propósito del lápiz mecánico que se encontraba peligrosamente cerca de las vías respiratorias de Daniel. Los expertos determinaron que esta acción tuvo lugar solo después de que Daniel no mostrara signos de vida. Los detectives se preguntaron si se trataba de una forma de burla o de algún tipo de tarjeta de presentación del culpable. Los investigadores consideraron un amplio círculo de posibles sospechosos, incluidas las 3 personas que ya conocían, así como otros conocidos de Daniel en el campus y más allá. Se prestó especial atención a Shane Allman, el inestable novio de Daniel que vivía en Savannah, a solo 1 hora de distancia en coche. La experiencia demostró que en casos como este, a menudo están involucrados parejas cercanas o anteriores de las víctimas. En la investigación del caso de Daniel Davis, los detectives se centraron en su novio, Shane Allman. Supieron que Daniel viajaba a menudo a Savannah, donde pasaban tiempo juntos. A pesar de las afirmaciones de Shane de no haber visto a la chica en varias semanas, los investigadores decidieron investigar esta pista a fondo. Dada la naturaleza de su relación con Daniel, los oficiales esperaban que Shane hiciera todo lo posible por ser excluido del círculo de sospechosos, especialmente considerando la frecuencia de los crímenes pasionales. Tras el hallazgo de Daniel en su habitación en la residencia estudiantil en Statesboro, Georgia, surgieron muchas versiones de lo ocurrido. Daphne Jari, asistente del fiscal del distrito de Ogeechee, sospechaba que el crimen había sido cometido en un arrebato emocional. La naturaleza de las lesiones que sufrió Davis sugería que el incidente era de carácter personal y podría estar relacionado con alguien que la conocía. Daniel había conocido a Shane solo unos meses antes de la tragedia. Ella trabajaba los fines de semana como camarera en Savannah para ganar algo de dinero y allí se conocieron. Entre ellos surgió una simpatía inmediata, pero debido a los estudios de Daniel, solo podían verse los fines de semana. Shane insistió en su inocencia y se mostró dispuesto a ayudar en la investigación en todo lo que fuera necesario. Sin embargo, los detectives notaron algunas rarezas en su comportamiento. Durante una conversación telefónica, el investigador no escuchó en la voz de Shane el arrepentimiento o la consternación esperados, lo que resultó sospechoso. Shane afirmó haber estado en Savannah en el momento del incidente, pero los investigadores comprendieron que esto no descartaba la posibilidad de que viajara a Statesboro, dado la corta distancia entre ambas ciudades.
Un interés particular despertó el relato de Shane sobre una llamada telefónica con Daniel la noche del incidente. Afirmó que Daniel lo llamó a las 22:35 y durante su conversación de 15 a 20 minutos, su amiga Abby Norris llegó a verla. El investigador Jake Wynn, que sentía que algo no cuadraba en la historia de Shane, decidió verificar su relato a fondo. Una figura clave en la investigación fue Abby Norris, quien podría haber sido la última persona en ver a Daniel. La búsqueda de Abby se convirtió en una prioridad para los investigadores, ya que podría ser una sospechosa potencial o un testigo crucial que podría arrojar luz sobre las últimas horas de Daniel. Los detectives descubrieron que Abby era una estudiante de primer año en una universidad cercana. Cuando el investigador Wynn habló con ella, la chica parecía confundida e irritada por el interrogatorio. Abby afirmó que no había ido a casa de Daniel la noche del incidente, sino que había estado preparándose para un examen. Dijo que ella y Daniel no se habían visto en varias semanas debido a las próximas vacaciones. Esto creó una contradicción. Daniel le había dicho a Shane que Abby había ido a verla, pero Abby lo negó. Surgió la sospecha de que o bien Daniel no quería que Shane supiera quién realmente había ido, o Abby estaba ocultando su visita. Para confirmar sus palabras, Abby puso su teléfono a disposición de la policía. Su historia fue corroborada por conversaciones con otras personas. Además, los datos físicos de Abby, ella era muy pequeña, hacían improbable su participación en este incidente. Los investigadores concluyeron que o Shane no decía la verdad, o Daniel había engañado a Shane sobre la visita de Abby. Inesperadamente, Darrell Priestley, el tercer amigo con el que la policía aún no había hablado, se presentó en la comisaría. El adolescente, grande y fuerte, daba la impresión de ser un gigante gentil, dispuesto a contar lo sucedido la noche del incidente. Darrell informó que durante su visita a Daniel era difícil relajarse debido a las constantes llamadas de Shane. Según él, Shane llamó entre las 10 y las 10:30 de la noche. Darrell también mencionó que Daniel no quería responder, por miedo a la ira de Shane si descubría la presencia de los 3 chicos en su habitación. Estas declaraciones de Darrell diferían considerablemente de la versión de los hechos presentada por Shane, lo que llamó especialmente la atención del investigador Wynn. Surgió la necesidad de aclarar estas contradicciones para esclarecer las circunstancias de la noche del incidente. El investigador Wynn decidió verificar la coartada de Darrell, que anteriormente había sido confirmada por sus amigos Gerard y Kurt. Originalmente, Darrell había dicho que había dejado a Daniel alrededor de las 10:30 y se había ido a la biblioteca a estudiar. Sin embargo, cuando se le preguntó si alguien más podía confirmar su presencia allí, la situación se volvió confusa. Los detectives mencionaron que en la biblioteca había un sistema de videovigilancia de alta calidad que podía determinar con precisión su hora de llegada y salida. Al escuchar esto, Darrell cambió inesperadamente su versión. Se rió y admitió que en realidad no había ido a la biblioteca. Según su nueva declaración, había ido al edificio, pero se dio cuenta de que había olvidado su USB con todo el material de estudio y, por lo tanto, no había entrado. Este cambio repentino en su declaración alarmó mucho a los detectives. Notaron que Darrell parecía tener dificultades para recordar los eventos de la noche, lo cual no debería ser difícil para eventos recientes. Después de cambiar su versión, los policías le preguntaron a Darrell si estaba dispuesto a proporcionar una muestra de ADN. Aceptó de buena gana. El investigador Wynn también esperaba obtener una muestra de ADN de Shane, el novio de Daniel. Mientras tanto, los detectives en Statesboro recibieron una nueva pista aparentemente prometedora. Un tal Mitch Carson informó que tenía información importante sobre el caso de Daniel Davis. Afirmó haber hablado con Daniel unos días antes de la tragedia
y ella le había contado sobre un incidente preocupante con un hombre en Savannah. Esta información interesó a los investigadores, ya que podría apuntar a Shane, quien vivía en Savannah, o a una persona desconocida que posiblemente había seguido a Daniel desde Savannah. La policía de Savannah contactó de inmediato a los investigadores de Statesboro y les transmitió esta nueva información. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a hablar con Mitch, la conversación tomó un giro inesperado. En lugar de referirse a Daniel por su nombre habitual, mencionó su nombre completo: Brandy Daniel Davis. Esto pareció extraño. O era demasiado formal o estaba hablando de otra persona. Para aclarar la situación, los detectives le pidieron a Mitch que identificara a Daniel mediante una foto. Al ver la imagen, Mitch se dio cuenta de que había estado hablando de una Daniel Davis completamente diferente. Explicó que había leído sobre el terrible incidente en el periódico, donde no había fotos, y había concluido apresuradamente que se trataba de su conocida llamada Brenda Daniel, que tenía algunos problemas. Al darse cuenta de que esta información no tenía relación con su investigación, los oficiales descartaron esta pista falsa y continuaron trabajando en el caso, volviendo a investigar a los principales sospechosos y las pruebas. Los detectives decidieron visitar a Shane, el novio de Daniel, sin previo aviso durante su estadía en Savannah. Esperaban que estuviera dispuesto a hablar. Sin embargo, en lugar de una reunión personal, el abogado de Shane les proporcionó declaraciones escritas detalladas. En ellas, se describían en detalle las acciones de Shane, su paradero y sus contactos con Daniel el día de la tragedia. Los investigadores revisaron cuidadosamente los registros de llamadas de Daniel que tenían en su poder. Confirmaron las declaraciones de Shane sobre los eventos de esa noche, incluyendo la llamada tardía de Daniel. Shane describió con precisión la hora de la llamada y los intentos posteriores de contactarla. Gracias a la información detallada sobre la ubicación de las llamadas salientes, los detectives pudieron confirmar que Shane se encontraba realmente en Savannah en el momento del incidente. Esto permitió excluirlo de la lista de sospechosos. Sin embargo, Shane seguía insistiendo en que alguien había aparecido en la puerta de Daniel durante su conversación telefónica. Según él, Daniel dijo que Abby había llegado y que la llamaría más tarde. Los investigadores ya sabían que no era Abby, lo que planteaba nuevas preguntas. ¿Quién fue realmente a ver a Daniel y por qué no le dijo la verdad a Shane? La investigación adicional del registro de llamadas de Daniel llevó casi 2 semanas después de la tragedia a un descubrimiento inesperado. Resultó que Daniel había marcado 2 veces el número de Daryl Priestley después de hablar con Shane. Este hecho se convirtió en un avance significativo en la investigación. El investigador Wynn se dirigió de inmediato a McDonough, Georgia, donde Daryl estaba pasando sus vacaciones. Daryl aceptó ser interrogado y entró en la sala casi sin mostrar emociones. Sin embargo, su calma se quebró cuando los investigadores le presentaron los registros de llamadas. Bajo la presión de las pruebas, Daryl admitió que había vuelto a la casa de Daniel alrededor de las 11 de la noche para recoger su supuesto teléfono olvidado. Esta explicación reveló quién realmente había tocado a la puerta de Daniel mientras hablaba con Shane. Según Daryl, él y Daniel buscaron su teléfono y ella llamó a su número para encontrar el dispositivo. Estas llamadas explicaron las breves llamadas registradas en los registros telefónicos. Sin embargo, los investigadores sospechaban que Daryl podría haber dejado intencionalmente su teléfono como pretexto para regresar. Sospechaban que Daryl podría haberse sentido atraído por Daniel y haber regresado con ciertas intenciones. Estos nuevos detalles cambiaron significativamente el curso de la investigación y centraron la atención en el papel de Daryl en los eventos de esa noche y sus posibles motivos.
Los investigadores ahora tenían que averiguar qué ocurrió realmente después de que Daryl regresó a la habitación de Daniel. Bajo la presión de las pruebas, Daryl comenzó a revelar detalles del incidente. Afirmó que todo había comenzado con una pelea en broma con Daniel. Según sus palabras, ella supuestamente se cayó accidentalmente y ocurrió un accidente con un objeto de oficina que representaba una amenaza para las vías respiratorias de Daniel. Daryl explicó que entró en pánico cuando vio que Daniel tenía dificultades para respirar. En lugar de pedir ayuda, decidió alterar el entorno de la habitación. Esta versión aclaró el misterio del objeto de oficina que, según los expertos, fue colocado allí después de que Daniel no mostrara signos de vida. Los investigadores sospechaban que Daryl podría haber hecho esto para respaldar su versión de un accidente. El 22 de diciembre de 2009, Daryl Priestley fue arrestado por su participación en la tragedia de Daniel. Consciente de la gravedad de las pruebas en su contra, confesó su culpabilidad. El 10 de enero de 2010, el tribunal impuso una sentencia de cadena perpetua. Basándose en las pruebas recopiladas, la policía reconstruyó los eventos de aquella noche. Se cree que Daryl, al regresar a la habitación de Daniel, persistió en sus intenciones. Al encontrarse con el rechazo, perdió el control. Los investigadores creen que usó fuerza excesiva, lo que llevó al trágico desenlace. Los investigadores suponen que la manipulación del objeto de oficina fue un intento de crear una versión falsa de los eventos para futuras explicaciones. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Daryl intentó alterar el entorno de la habitación cubriendo a Daniel con sus pertenencias. El público consideró la sentencia como un castigo apropiado por el acto. Los residentes de Statesboro continúan manteniendo un recuerdo brillante de Daniel, una estudiante que fue amada y respetada por muchos. La madre de Daniel encuentra consuelo en el pensamiento de cuántas vidas tocó su hija. Cree que el destino de Daniel era tener una influencia positiva en la vida de sus amigos. Según sus palabras, Daniel continúa influyendo en muchas personas incluso después de su muerte, más allá del círculo de su familia y amigos cercanos, dejando huellas en los corazones de quienes la conocieron e incluso de aquellos que más tarde se enteraron de su historia.